Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si tiene su Biblia y ha abierto su Biblia en Efesios capítulo 2, verso 12, vamos a dar juntos lectura y lo vamos a estar haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta hora, el que nos haya sido dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado este momento en que hemos de estar compartiendo la exposición de la misma, nuestro ruego, Señor, es que nos sean iluminados los ojos del entendimiento para que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, Señor, y en ellos, Señor, seamos edificados juntamente por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través de la fe, Señor. Te damos gracias creyendo que Él es poderoso para hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, nosotros ayer hemos estado compartiendo la palabra de la promesa en cuanto a la puerta. Amén. Amén. Que Jesucristo mismo dijo que Él era la puerta y que aquel por Él entrare, entraría y sería salvo. Amén. Y hallaría pasto. Amén. Y bueno, ahí nosotros hemos estado compartiendo esa palabra
de la promesa. Ahora nosotros miramos, hermano amado, ¿qué sentido tiene que esté abierta la puerta si no pasamos? Por eso Jesús habló a sus contemporáneos y dijo que ellos estaban a la puerta, no pasaban ni permitían que otros pasaban. Se habían convertido en un estorbo. Entonces, ¿qué sentido tiene que esté abierta la puerta a la salvación y que alguien no pase? ¿Y cuál es el sentido, hermano querido, para aquel que conoce de esta salvación tan grande y no apoderarse de ella, no disfrutarla? No tiene sentido alguno. Amén. Porque Dios nos muestra un reino donde todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio del Señor Jesucristo y a través nuestro, y nosotros vemos la puerta pero no pasamos. Nosotros vemos esta salvación tan grande pero no nos apoderamos de ella ni la disfrutamos. Por eso no consiste en conocer, ni consiste en ver, sino que consiste en entrar. De ahí a que cuando el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo, le dijo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Dijo, ¿cómo puedo yo, siendo un hombre viejo, ya volver al vientre de mi madre? Y le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El viento sopla y no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va, y así son los nacidos del espíritu. El que es nacido del agua y del espíritu, ese es el que puede entrar al reino de Dios. O sea que es un lugar al cual se ve y un lugar al cual se entra. Ahora, hermano amado, aquellas personas que todavía no entraron por la puerta a esta gracia, aunque las promesas de Dios se encuentran allí, aunque las promesas de Dios están allí para nosotros, no las pueden apoderarse, no las pueden disfrutar. Por eso dice la Escritura, en aquel tiempo estabais sin Cristo. La persona que está sin Cristo está alejado de la ciudadanía de Israel, está ajeno a los pactos de la promesa. Una persona que es ajena a los pactos no puede participar de los pactos de la promesa. Una persona que es ajena a la palabra de la promesa no puede participar. ¿Por qué? Porque es ajena. En su mesa se sientan los de su casa. Los que no son de su casa no se pueden sentar a su mesa si no son invitados. Así también en la mesa del Señor, en los banquetes de Dios, no se puede sentar aquel que no ha entrado por la puerta. Bendito sea el nombre del Señor. Y no puede venir a Él si no le es dado del Padre. Y todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Entonces, la palabra de la promesa está ahí y es firme para todo aquel que cree. Pero para el que no cree, el solo hecho de tener conocimiento que hay una palabra de una promesa, para el que no cree, no puede apoderarse de ella. No la puede disfrutar. El solo mero conocimiento de que hay una palabra de una promesa y de una bendición tan grande, no le da el derecho a participar de ello, no le da el derecho a disfrutarlo. Por eso dice, en aquel tiempo vosotros estabais alejados cuando estaban sin Cristo. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo o estar con Cristo? Hermano querido, estas son cosas que nosotros lo tenemos que entender, porque no solo se trata de decir, sí, Cristo está en mí. Si Cristo está en mí, entonces todos mis pecados fueron lavados. ¿Por qué? Porque la razón por la que Cristo vino a este mundo es para redimir a la humanidad de sus pecados y para reconciliarlos para con Dios. Por eso dice el versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dios habita en luz inaccesible, ¿cierto? Dios habita en luz inaccesible y la luz no tiene comunión con las tinieblas.
No puede tener comunión Cristo con Belial. Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces, ¿cómo se tiene claro cuando una persona ha recibido a Cristo? Que sus pecados fueron borrados. La persona que todavía dice que es pecadora, la persona que todavía dice que es pecadora, no tiene la palabra de Dios morando en su corazón. No tiene la promesa de Dios en su corazón. Si no tiene la palabra y no tiene la promesa en su corazón, tampoco lo tiene a Cristo, porque Cristo es la palabra, Él es el Verbo encarnado. Por eso no se trata de decir, sí, yo lo tengo a Cristo. Si usted lo tiene a Cristo, entonces tiene la palabra de Dios morando en su corazón. Si tiene la palabra de Dios morando en su corazón, la palabra de Dios dice que por la sangre de Jesucristo todos nuestros pecados ya fueron lavados. Entonces ya no somos pecadores, somos justos. Por eso dice, por medio de él, mediante la cruz, dice verso 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué era lo que nos tenía en enemistad? ¿Qué era lo que nos tenía separado de Dios? El pecado. Lo que nos mantenía separado de Dios y en enemistad para con Dios era el pecado. Pero matando en ella, dice, las enemistades, haciendo la paz mediante la cruz. Al derramar su sangre en la cruz del Calvario, Él pagó la deuda, la cual nos era contraria, y nos reconcilió para con el Padre, en un mismo cuerpo, en el cuerpo de Él. Alabado y santo sea su nombre. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son un sí y son un amén por medio del Señor Jesucristo y a través nuestro. Pero la persona que no entró a esta gracia, la persona que todavía está alejada de Dios por causa del pecado, porque lo que la separa a la persona de Dios es el pecado, ¿cómo puede participar de la promesa? ¿Cómo puede participar del pacto? ¿Cómo puede participar de la herencia? No puede participar. Entonces es importante que la palabra de Dios more en nuestro corazón. Hoy día se habla de que recibí a Cristo en tu corazón. Hermano querido, nosotros no tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. Nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios. Si recibimos la palabra de Dios, vamos a recibir a Cristo. Pero hay gente que no mira profundamente en las Escrituras, entonces no entiende que Cristo es el Verbo hecho carne, que Cristo es la palabra de Dios cumplida. Entonces, por eso les hablaba a sus contemporáneos diciéndole, a vosotros os parece que las Escrituras tenéis la forma de vida, mas yo quiero decirles que ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos creían que en las Escrituras tenían una forma de vida, de poder vivir una vida en armonía con Dios, una vida agradable con Dios. Pero el hombre a causa del pecado no podía vivir en una armonía con Dios, en una vida agradable delante de Dios. Por eso es que el profeta dijo, toda la justicia del hombre como un trapo de inmundicia. Entonces, ¿por qué dan testimonio del Señor Jesucristo? Porque Él es el que nos ha reconciliado por medio de la cruz para con el Padre, matando las enemistades en su carne. Así dice el versículo 19, que ya no soy ni extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Significa que, por eso decíamos, un extraño no se sienta a nuestra mesa, solamente si es invitado. Nosotros éramos extranjeros, éramos extraños, pero fuimos invitados por un llamado. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que en él creyeron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve? Recibimos un llamado por medio del Evangelio
al haber creído al Evangelio, fuimos constituidos en hijos de Dios y herederos y coherederos de esta promesa. Entonces, ahora somos copartícipes de la promesa. Fíjese lo que dice el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Verso 6. Capítulo 3 de la carta a los Efesios, verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿cuál es el valor de creer al Evangelio? ¿En qué se muestra la diferencia entre los que creen y los que no creen? El que cree vive por la palabra de Dios, y el que no cree solamente está esperando para que Dios le solucione sus problemas. Y muchas veces se siente desilusionado porque Dios no le soluciona los problemas. Ahora, pensemos, ¿por qué no le he solucionado los problemas? ¿Se acortó la mano de Dios? ¿Se cerró el oído de Dios? ¿Se cerraron los ojos de Dios? No, no se cerraron. Pero ¿qué sucede? Mientras uno está alejado de Dios por causa del pecado, no puede ser copartícipe de la promesa, ni coheredero con los santos. Entonces, ¿qué tiene que recibir? La palabra del Evangelio por la cual nosotros somos reconciliados para con Dios. Por eso dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y la esperanza, esta esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. ¿Ve? Ahí está la unión, la perfecta unión, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios es la esencia de Dios. Dios es amor. Que se haya derramado el amor de Dios significa que Dios, por medio de su Espíritu, vino a morar en los corazones de aquellos que fueron lavados perfectamente por la sangre preciosa de Jesucristo y que la recibieron por el anuncio del Evangelio, porque este mensaje, esta buena noticia llegó a nosotros por el anuncio del Evangelio. Donde lo vemos, capítulo 2, verso 17 de la carta a los Efesios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién eran los que estaban cerca? Israel. ¿Quién eran los que estaban lejos? Los gentiles. Les anunció a ambos, a los que estaban lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a Israel. Las buenas nuevas. El que recibe la palabra del Evangelio, el que recibe esta buena nueva, sus pecados le son borrados, viene a entrar en paz para con Dios y se hace coheredero y copartícipe de la promesa. ¿Por qué? Porque Israel, aunque tenía la promesa, no podía participar. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso siempre miraban hacia adelante, esperando la venida del Mesías, esperando la venida del Salvador. Siempre miraban hacia adelante. Pero ahora no hay que mirar hacia adelante, ahora hay que mirar hacia Cristo, hay que mirar hacia la cruz. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya no tengo que mirar para adelante para esperar que la promesa de Dios se cumpla. Tengo que mirarlo a Jesús. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son un sí, un amén por medio del Señor Jesucristo. Por eso el error de aquellos que miran para adelante esperando solución. No mire para adelante esperando solución. Busque la palabra de la promesa que dice que en Cristo Jesús ya es un vencedor. Busque la palabra de la promesa que dice que por medio de Jesucristo nosotros hemos vencido al pecado, hemos vencido al diablo, hemos vencido a la misma muerte y que por medio de él nosotros somos más que vencedores. Entonces ya no miramos para adelante, miramos a Jesús.
Alabado y santo sea el nombre del Señor. Miramos hacia el Señor. Por eso, hermano, es muy importante esta palabra. Porque ¿qué es lo que nos hace ser copartícipe de la promesa? De todas las promesas de Dios. El haber entrado por medio de la puerta que es Jesucristo. La persona que no entró por la puerta que es Jesucristo, aunque la promesa está ahí adelante y la puede ver, no la disfruta. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es algo que solamente se tiene que ver, es algo que se tiene que ver y a lo cual hay que entrar. ¿Cuál es el problema de los que no entran? Que se encuentran en la puerta, no entran, no terminan de entrar. ¿Por qué no terminan de entrar? Como Israel vagando en su corazón, dando vuelta en el desierto por causa de la incredulidad. Mas sea todo hombre mentiroso y permanezca Dios siendo veraz. Sé que sé la higuera marchite, sé la flor, pero la palabra de Dios permanezca para siempre. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que podamos confiar en Él? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que podamos creer en Él? Si el que dijo sea la luz y fue la luz, dice que nosotros somos justos, ¿por qué no hemos de creer a la palabra? Si el que dijo sepárense las aguas de sobre la tierra y descúbrase lo seco, y se descubrió lo seco. Y así sucedió, hermano querido y hermana querida, dice que nuestros pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. ¿Qué más tenemos que esperar para creer a esa palabra? Todo lo hizo por medio de su palabra, pero para que fuera firme para nosotros interpuso juramento y lo llevó a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. No se juramentó con nosotros, se juramentó con su Hijo. Y un pacto ratificado no puede ser abolido. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano amado y hermana querida, estas son cosas muy importantes. El apóstol Pedro hace mención que hay dos cosas que son muy preciosas para los creyentes. Una es la fe. Dice, aunque como el oro, más preciosa que el oro, se prueba por fuego. Una de las cosas que es muy preciosa, dice la fe, que aunque como el oro, se prueba por el fuego. Y otra de las cosas que dice que son preciosas, son las promesas de Dios, diciéndonos que nos hizo participantes de su naturaleza divina por medio de preciosas y grandísimas promesas. Entonces, la fe es muy preciosa en la vida del creyente, al igual que lo son las promesas. Pero si yo me encuentro en la puerta y no paso por la puerta, la cual es Jesús, por más que vea la promesa de Dios allí, no la voy a poder estar disfrutando. Pero cuando yo paso por la puerta, cuando todo paso por la puerta que es Jesucristo, entonces vengo a ser miembro de la familia de Dios, coheredero de los santos, copartícipe de la promesa. Entonces ahí puedo tener seguridad. Cuando uno tiene este entendimiento, cuando uno llega a esta comprensión, ya no anda buscando la solución a los problemas, sino que anda buscando la promesa para ese problema. Yo a veces me encuentro en dificultad. Cuando estaba meditando en esta palabra, estaba atravesando una dificultad y le decía, Señor, que pueda experimentar antes de compartir esta palabra con mis hermanos. Y estaba pasando por medio de unas dificultades y mi corazón se estaba moviendo hacia querer yo solucionar mis problemas, a querer buscar hacer algo para salir adelante. Y pensando por un montón de cosas que me venían a la mente y que me cargaban el corazón por causa de las preocupaciones, comenzaba a pensar y de repente recordé la palabra de Dios, la cual dice, fiel es Dios que os llamó.
Entonces dije, no, ya no tengo que preocuparme de solucionar yo los problemas. Si yo soy un llamado por el Señor, fiel es Dios. Y meditando también en ello, decía, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la promesa de Dios está para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar en la promesa. El que en él creyere, dice, no se apresurará. El que verdaderamente cree en el Señor, espera en el Señor. Espera para que Dios sea el que mueva su mano, para que Dios sea el que obre. No busca obrar Él. No busca solucionar Él los problemas, sino que confía en que Dios es poderoso para hacer todas las cosas y aún mucho más abundantemente de lo que le pedimos y de lo que entendemos. Ahora, ¿cómo yo me hago copartícipe de la promesa? ¿Cómo yo puedo participar? Porque ser copartícipe, ¿qué significa? Que empiezo a participar de las promesas de Dios, entrando por la puerta. Si yo no entrara por la puerta y tuviera solo el conocimiento de que fiel es Dios el que nos llamó, que no hay justo desamparado ni que su simiente mendigue pan, que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos, conociendo la promesa, ¿voy a recibir la gracia? No, ¿por qué? Porque no pasé por la puerta. Entonces sigue estando alejado de Dios. Sigo estando ajeno a las promesas. Porque ¿qué es lo que me hace cercano? ¿Qué es lo que me hace coheredero de los santos? ¿Qué es lo que me hace copartícipe de la promesa de Dios? El haber entrado a esta gracia, el haber pasado por la puerta. Entonces estas son cosas, hermano querido, en las cuales nosotros tenemos que meditar en cuanto al valor que tiene la fe y la seguridad que tenemos de que nuestros pecados fueron lavados para poder entrar en paz para con Dios y entrar a esta gracia en la cual estamos firmes, en la cual dice que somos miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos, coherederos con los santos, copartícipes de la promesa del Señor. Y que usted y yo le podamos dar el valor que tienen estas dos palabras que son tan maravillosas para nosotros los creyentes, que es la fe y las promesas, lo cual son dos cosas muy preciosas, de las cuales, hermano, habla el apóstol Pedro. Amén. Que siendo cosas preciosas para nosotros, hermana querida y hermano querido, nunca descuidemos la palabra de Dios, sino que podamos vivir por medio de la fe, porque está establecido que el justo viva por la fe. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas mediante el poder, a través de la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos así los ojos de nuestro entendimiento, dándonos a entender el valor que tiene el haber entrado por la puerta, porque por medio de Él, los unos y los otros, fuimos hechos cercanos y fuimos hechos coherederos de los santos, miembros de la familia de Dios y copartícipes de la promesa, por lo cual te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia puede decir amén. Amén. Y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas,
Sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,